Buenas noches, Buenas noches. maestro. Buenas noches. Les adelanto algo que yo ya había comenzado, porque ya estaba la programación, pero por ahí no la publiqué. Este, Les repito lo que borré, pero vuelvo a grabar, será esta la grabación oficial. Son 3 puntos los que voy a tratar de desarrollar en este tema, que es muy breve en realidad. Estos puntos ya los tienen ahí en la programación o en el desarrollo del tema. También tienen la presentación. Ahora sí ya me permití subirles la presentación. Son 3 puntos. El primero es entender qué es la escolástica. Segundo, ¿por qué fue importante o por qué es importante la escolástica en su momento? Y tercero, ¿quiénes son los principales representantes? Esos son los 3 puntos que intentaré desarrollar el día de hoy. Vamos a comenzar, porque ustedes seguramente tienen clases enseguida. Entonces, ¿qué es la escolástica? Es la pregunta que nos vamos a hacer. Primeramente, vamos a ubicarnos en la época medieval, un poco para entender más el contexto. Si nos ubicamos dentro de la época medieval, nos vamos a dar cuenta que la visión que predomina en esta época es una visión teocéntrica. Es decir, donde todo gira en torno a Dios, por lo tanto todo tiene que estar encaminado a Dios. La lente con el que se ve la realidad de esa época, de este contexto histórico, es propiamente divino. Entonces, todo aquello que salga de este contexto, pues va a ser rechazado. Por ello, la escolástica, en síntesis, es aquella corriente que se gestó dentro del pensamiento cristiano en la que se quiso unir la fe con la razón. No hay que olvidar que durante cierto tiempo de la historia, en la época medieval, estuvo vetado el pensamiento filosófico griego, porque era racionalista. Sin embargo, los padres de la iglesia se van a preocupar por unificar la fe y la razón. Por eso, desde entonces hay una separación entre la iglesia y el Estado. En este caso, esta unidad de fe no fue otra cosa más que para hacer más comprensible el sentido de la fe y el sentido de la razón. Por eso San Agustín, de manera muy sabia, va a decir la siguiente frase: donde ya no alcanza la razón, entra la fe. Es decir, la fe es la que le viene a dar sentido a la vida del ser humano, sin por esto quitar la importancia de la razón, que será en este caso el papel que va a desempeñar la ciencia. Ahora, no son cosas separadas, son cosas que de alguna manera van a estar entrelazadas a lo largo de la historia. Sin embargo, el hombre pues las va a separar, porque el Estado pues no puede estar de la mano con la iglesia, porque pues, pareciera que siempre va a haber pugna. Por eso se habla de la separación de la iglesia y el Estado. Bueno, este es un contexto muy genérico del contenido de lo que es la escolástica. A ver, por aquí alguno de los presentes. Se conoce como escolástica a la doctrina de pensamiento teológico y filosófico emprendida por el mundo de la antigüedad clásica para explicarse el fenómeno religioso del cristianismo y que se impulsó durante todo el medioevo como la principal corriente de enseñanza en las universidades, en las escuelas catedralicias y otras formas de estudio. Entiéndase que las universidades más antiguas, pues tenemos Cambridge, Oxford, Bolonia, Salamanca, etcétera. Universidades muy antiguas que van a jugar un papel importantísimo dentro de todo el desarrollo de las ciencias. Pero también van a existir las escuelas catedralicias. Entiéndase que las escuelas catedralicias eran aquellas instituciones que se desarrollaron dentro de las grandes catedrales, a las cuales, pues, los únicos que tenían acceso propiamente eran los hijos de personas nobles. Y durante muchos años los que tuvieron acceso a la enseñanza, a la educación, pues fue gente que tenía el recurso.
realmente la gente que no lo tenía, pues tuvo que padecer la ignorancia de muchos siglos. La escolástica partía de la convivencia de la fe y la razón, favoreciendo siempre a la primera, y su modelo de enseñanza consistía en la repetición de los textos antiguos, más que nada de la Biblia, a pesar de lo cual escogió su seno corrientes culturales muy diversas, como la judía, la árabe y la grecolatina. Concretamente sobre la judía y la árabe, no hay que olvidar que dentro de las religiones monoteístas se encuentra el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, porque de alguna manera las tres reconocen al profeta Abraham como padre de la fe. Entonces hay una unidad, incluso en la inspiración de los mismos escritos. No muy lejos, los judíos y los cristianos comparten el mismo libro sagrado, a diferencia del Islam, que tiene el Corán, cuya ordenamiento, cuyo contenido tiene una relación muy estrecha también con el judaísmo y el cristianismo. Esta corriente supuso el abandono de la ciencia empírica y la experimentación, que entre otras cosas le ganó el medievo el mote de las edades oscuras, es decir, a la época medieval le llamaron oscurantismo. Y se le va a llamar oscurantismo porque pues, muchas de las cosas no se entienden y a la fecha podríamos decir, pues no entendemos las cuestiones de fe porque pues la fe a fin de cuentas pues es un don que Dios da al ser humano. Sin embargo, la escolástica juega un rol importante en la construcción del discurso académico. Esto occidental, en la medida en que implantó la necesidad de un esquema rígido del discurso y la lógica que soportará las refutaciones y críticas hechas por los terceros. ¿De dónde se originó el término escolástica? Bueno, la palabra escolástica propiamente viene de escalósticos o escolásticos, que a fin de cuentas, bueno, pues hablamos de aquella visión filosófica de los griegos. Es decir, la escuela en realidad pues, no es para todas las personas. La escuela es para aquellas personas que tienen espacio para la reflexión, para el diálogo, para la conversación. Entonces, por eso se habla de la escolástica. Aparte de las actividades cotidianas que era dedicado al aprendizaje. Es decir, lo que predomina en esta escolástica propiamente viene siendo la reflexión. Este término se implantó durante la Edad Media para referir al modelo de tiempo libre para la reflexión y el estudio inherente al modelo académico del cual permanecen aún hoy en día dichos elementos. Y esto pues ustedes pueden conocerlo a través de los estudios filosófico-teológicos, que en algunas instituciones todavía se llevan a cabo, como es el caso de la Universidad Pontificia de México, una institución que está abierta tanto para religiosos como para laicos. A ver, vamos con los antecedentes de la escolástica. Fátima, ¿me ayuda, por favor? Sí, maestro. Adelante, por favor. ¿Sí me escucha, Sí, sí, le maestro? Dejó escucho. de compartir pantalla. Ya está, otra vez, perdón. Ok, gracias. La escolástica se sustentó más que nada en la tradición filosófica y grecolatina, de la cual heredó las obras de Platón y Aristóteles, fundadoras de una lógica y un método de razonamiento únicos en su contexto. ¿Continúa, maestro? Sí, por favor. Ok. Sobre todo los trabajos de este último se mantuvieron vigentes hasta entrado el Renacimiento, cuando fueron puestos en tela de juicio por los estudios de Copérnico y de Galileo Galilei. Sin embargo, dichas enseñanzas debían conciliarse con lo contenido en los textos bíblicos, de origen judaico, de lo cual significaba una operación de traducción que solo podía sustentarse en el compromiso de la fe.
Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Estos solamente son antecedentes. Continuamos con los principios de la escolástica. A ver, por ahí, ¿quién más se encuentra? Es que si no encienden sus cámaras alguno, no puedo ver quién está presente. Entonces, si pudiera alguien encender su cámara, por favor, para ver alguien más que se encuentre presente. Son 3 nada más. A ver, Santiago, ayúdenos con los principios de la escolástica, por favor. ¿Sí se encuentra Santiago? Sí, maestro. Adelante, Santiago, por favor. Los principios fundamentales de la filosofía escolástica eran el ordenamiento y conciliación de las grandes preguntas trascendentales heredadas de de la antigüedad grecorromana, vigentes en los tiempos del Imperio Romano, en busca de una conciliación con los preceptos de la Iglesia cristiana ortodoxa. ¿Le sigo? A ver, nada más aquí un poco para ubicarnos. Acuérdense que dentro de la religión cristiana existe la religión ortodoxa, o más bien, más que la religión, perdón por el error tan grande que cometí. Dentro de la religión cristiana se encuentran las iglesias ortodoxas, se encuentran las iglesias reformadas, como son los adventistas, los evangélicos, los anglicanos, los luteranos, los presbiterianos, etcétera, y aquellas iglesias que se denominan cristianas. Y quizá la que se ha extendido más es el catolicismo. Por eso hablamos de religión cristiana, es decir, todas estas iglesias pertenecen al cristianismo. Por eso antes que católicos, antes que ortodoxos, antes que luteranos, antes que calvinistas, antes que evangélicos, etcétera, somos cristianos. ¿De acuerdo? Para que no haya duda, porque de repente la gente erróneamente dice, no, pues ya pertenece a otra religión, pues dice que es cristiano. ¿Y tú? No, pues yo soy católico. Pues eres cristiano también. Entonces, la religión como tal es el cristianismo. Las distintas iglesias, pues son parte de ese cristianismo. Nada más que, pues, las doctrinas son enseñadas de maneras diferentes, pero el centro de todo, bueno, pues es nuestro Señor Jesucristo, que es el fundamento de la religión cristiana. ¿De acuerdo? ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Yo sí, maestro. De hecho, yo Bueno, sabía que lo ortodoxo se hizo porque, bueno, en la historia de la iglesia, cuando comenzó la iglesia, comenzaron las herejías y muchos no creían como en las dos naturalezas de Jesucristo. Entonces, por esto se dio la separación, porque no creían en lo del credo. bueno, usted se remontó un poquito más atrás, pero muy bien, muy buena aportación, muy buena aportación. ¿Alguien más ya sabía esto? Bueno, vamos a continuar. A ver, el mismo lector, por favor, Santiago, ¿nos ayuda? Sí, maestro. Esto en principio significaba tomar los métodos aristotélicos y aplicarlos en el nuevo imaginario religioso que el cristianismo impuso en Occidente. Hacia la escolástica cultivó Así el la silogismo. escolástica, perdón, así la escolástica, Así la escolástica cultivó el silogismo aristotélico, entre otras ideas provenientes siempre de textos heredados. El empirismo, la exploración directa con la realidad, no fueron vertientes favorecidas en su filosofía. muy bien. A ver, Marisol, por favor, el método escolástico.
¿Sí se encuentra Marisol? Buenas noches, profe. Sí, nada más déjeme, encuentro mi tarea, la estoy buscando. Es que todavía no sé Aquí trabajar. tengo la diapositiva. Ah, ok, perdón. Es que como apenas salí de trabajar. Ok, Y no se preocupe, adelante. A ver, dejamos a Fátima en lo que usted se acomoda. Ok. Fátima, perdón, otra vez usted. No se preocupe, maestra. Se llamó método escolástico al modelo de enseñanza que rigió la Edad Media y que caracterizó a esta doctrina filosófica. Se caracterizó por su extraordinario rigor en el planteamiento y la defensa de las ideas expuestas, mediante un procedimiento de 3 pasos. Lección, lectura. Se basaba en la creación de comentarios más o menos literales. Se denominaban litera para que una copia literal, sensus para extraer el sentido y sententia para formular una conclusión. De textos de autoridad, como tratados teológicos o fragmentos bíblicos, enseñar era enseñar a leer. Bueno, ese es propiamente el primer método. Aquí vienen los dos. Adelante, los dos siguientes. Adelante, Fátima, por favor. Sí, maestro. Cuestión. Pregunta. El cuestionamiento de los textos no era propiamente crítico, sino más bien se ocupaba de comparar las versiones existentes de ellos y resolver posibles dudas, contradicciones o diferentes interpretativas respecto a su significado. Disputatio. Discusión. Se trata de un método dialéctico de exposición de las ideas comprendidas en la lectura de los textos, que debía ser expuesta frente a los otros académicos y defendida de posibles contraargumentaciones oralmente. Entonces, tenemos una lectura. Luego vienen preguntas y respuestas. Y por último, viene la disputa, es decir, la conclusión como tal. Muy bien, bueno, vamos a continuar porque el tiempo nos... Las etapas de la alta escolástica, estamos hablando de la alta y de la baja escolástica. A ver, ya vuestra compañera ya se conectó. Marisol. Sí, profe. A ver, por favor, ayúdenos. Ok. La evolución de la escolástica se compone de 3 etapas reconocibles a partir de la manera de entender la dialéctica entre razón y fe entre los siglos XI y XV en el periodo del poder papal centralista, época de las casadas y el resurgimiento de las ciudades. El debate en torno a razón y fe pasa a sus etapas de identificación inicial, pues para los religiosos eran una sola cosa, a una segunda fase en que ambas tienen una especie de zona común, preludio de la separación que vendrá después entre razón y fe. Filosofía y teología, dicho proceso se compone de 3 etapas. Bueno, vamos a conocer estas etapas. La primera, la cuestión. La segunda, el apogeo de la escolástica. Y la tercera, la separación entre razón y fe. A ver, vamos con la primera, Marisol. Ok, la cuestión de los universales del siglo IX al siglo XII en la que se opusieron los realistas a los nominalistas y los conceptualistas, el apogeo de la escolástica durante los siglos XIII tendrán su punto climático, la escolástica con la recuperación de Aristóteles por parte de textos judíos y árabes, pero también por traducciones del griego al latín. Separación entre razón y fe. Esto ocurre en el siglo XV cuando se empieza a cuestionar la inteligibilidad del mundo y de Dios. Bueno, vamos a explicar. La primera, al hablar de los universales, es hablar de las universidades. Por eso, aunque la universidad tenga una tendencia,
sin embargo, debe ser muy respetuosa del conocimiento universal. Se parte de los universales. Dentro de los universales, pues están las leyes de la física. Entonces, en ese sentido son universales. Ahora, el apogeo de la escolástica durante este siglo tercero es integrar lo que eran los libros que estaban prohibidos de la filosofía griega a la comprensión del cristianismo, es decir, poder entender la fe desde la razón y darles su importancia a la fe como tal. Y tercero, pues ya viene como especie de decadencia por cuestiones hasta políticas de la separación entre fe y razón. Ahora, deben estar separadas porque la fe pues es un don de Dios y la razón pues también de alguna manera es una capacidad facultativa que Dios nos da a los seres humanos dentro de lo que nosotros creemos. Para el que no cree, bueno, pues simplemente Dios no es el proveedor de esto, Dios queda fuera. Pero bueno, ya son cuestiones de credo y en esto yo creo que seguimos mejor. En la segunda escolástica, en la España de los siglos XV y XVI, la escolástica tendrá un resurgimiento con el renovado espíritu de la época, aunque asociada en particular con las órdenes jesuitas y dominicas de la iglesia. Es decir, los padres dominicos como los jesuitas vienen a reforzar, a retomar la escolástica como tal. Uno de los máximos exponentes de esta escolástica será Francisco de Suárez, quien resumirá y modernizará la tradición escolástica anterior y establece las bases para la naturalismo del jurista holandés Hugo Grocio. Acuérdense que todavía los juristas existen y son lo que conocemos como abogados. Ya la nueva escolástica o la neoescolástica del siglo XIX aparece una nueva doctrina inspirada en la escolástica y en el tomismo, que se denominará neoescolástica y neotomismo. Este último aparecerá en el siglo XX. Dos de sus grandes voceros fueron Jacques Maritain, Etienne Gilson. Este nuevo tomismo, sobre todo, arrojará resultados muy positivos y se expandirá por el mundo, sobre todo a partir de la fundación de la Escuela Tomista de Barcelona, España. Principales representantes, que es el tercer punto. Los principales exponentes de la escolástica en sus diversas épocas es San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, la Escuela de Chartres, posteriormente aparecerán Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, el autor de la obra más grande que tenemos hasta la fecha, que es la Suma Teológica. Y más tarde, bueno, pues vendrán otros autores. Ya en el siglo XVI aparecería Juan Duns Scoto, franciscano escocés, y luego Guillermo de Ockham, célebre por su principio de la navaja de Ockham. ¿Por qué es importante la escolástica? Fue una de las preguntas. Bueno, la importancia de la escolástica es porque es una doctrina clave en la formación de la academia moderna y del pensamiento filosófico contemporáneo, sobre todo a partir de sus métodos de rigor en la lectura, exposición y contraposición de textos. La posibilidad de separar la filosofía y la teología, filosofía razón y teología fe, es un preludio al pensamiento renacentista y moderno que llevaría a separar la administración del Estado y la jerarquía eclesiástica. Vale decir, a escindir Estado e Iglesia como dos organismos diferenciados, es decir, separar la Iglesia del Estado. En conclusión, la escolástica entrará en crisis como filosofía imperante en Occidente alrededor del siglo XIV y paulatinamente cederá su lugar a otra tendencia y doctrinas, en la misma medida en que la teología dejaría de ser una ciencia y sus principios de ser verdades.
Es decir, a partir de lo que es el siglo de las luces, con toda esta filosofía renacentista, pues van a hacer a un lado a la teología como tal y se van a enfocar más a cuestiones filosóficas más que a teológicas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna aportación de su parte al respecto? No, profe. No, maestro. A ver, por ahí escuchó una tercera voz que se empalmó con las dos compañeras. No, profe, bueno, nada más hablamos yo y la hermana. Ah, yo hoy escuché una voz como de varón. Ah, es que como viene manejando la persona con la que trabajo, Ah, ya, yo creo ya, que... ya, ya. Bueno, pues esto es lo que tenemos acerca de la escolástica. Entonces ya respondimos a 3 preguntas. Primero, ¿qué es la escolástica? Segundo, ¿por qué es importante? Y tercero, ¿quiénes son los principales representantes? ¿Sí es correcto? Sí, maestro. Entonces, ¿no hay dudas? Ninguna, maestro. Bueno, pues entonces nada más enciendan sus camaritas y nos retiramos. Les agradezco su esfuerzo que están haciendo. Santiago, Marisol, Alejandro y Fátima. Les agradezco verdaderamente el esfuerzo que están haciendo porque pues ahorita con las lluvias, la señal, si no son los aires, si no, pues es la economía que de repente también ya no alcanza y nos cortan la señal y en fin. Pero bueno, bendito Dios, pudimos vernos el día de hoy. Esperemos vernos la próxima semana. Que tengan bonita tarde lluviosa y que estén bien con sus familias. Gracias, profe. Gracias, Nos vemos, profe, maestro. igualmente. Gracias. A ustedes, hasta luego.